Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, y leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Al otro lado del río. ¿Cuántos dicen amén? Dios te está llamando a que pases al otro lado del río. Qué tremendo es esto. Esa orden de pasar al otro lado, esa invitación de pasar al otro lado, la encuentras muchas veces en el Antiguo Testamento y otra cantidad de veces en el Nuevo. El Señor quiere que pasemos al otro lado. Hay un lado en donde nacimos, hay un lado en el que estamos, hay un lado donde nosotros nos sembramos, y no es el lado donde está la bendición. El Señor quiere que tú le creas y tengas fe de que Él te va a dar algo mejor, un lugar de provisión, un lugar donde tu vida va a ser bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el Señor te está diciendo hoy: vamos a pasar al otro lado del río. Tienes que pasar al otro lado del río, y acá se lo está diciendo a Josué. Se lo está diciendo a Josué en un momento, hermano, neurálgico, en un momento álgido. Moisés ha muerto. Aquel líder, hermano, que sacó a Israel, hermano, allí de Egipto, aquel al que todos lo seguían, ha muerto. Y ahora le corresponde a Josué dirigir ese pueblo. Y es cuando el Señor le dice allí en el versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán. Es hora de que tú te levantes. A veces nos quedamos con nuestros pensamientos de niño. Nos sentimos tan seguros, ¿cierto? Cuando éramos niños que íbamos con nuestro padre, nuestra madre allí cogidos de su mano. Qué seguridad, hermano, tan grande. Nosotros no mirábamos si venía o no venía un carro, simplemente cogidos de su mano pasábamos. Me acuerdo y he visto, y usted lo sabe, hermano, los niños se suben y le dice el papá: lánzate, y el niño se lanza porque sabe que el padre lo va a sostener. Hay una visión del padre y de la madre que crea protección en tu vida. Y sabes, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos envejeciendo, estamos buscando una protección, alguien que nos haga sentir seguros para la toma de decisiones. Queremos, como ya no está nuestro papá, ya no está nuestra mamá, pero queremos que alguien llegue y nos dé seguridad. Y buscamos, hermano, nuestras relaciones interpersonales, buscamos identidad con nuestros amigos, buscamos seguridad en nuestras relaciones sentimentales y emocionales. Es cuando buscamos esa pareja que nos haga sentir seguro, y el día que se va, sentimos que como que todo se fue al piso, nos derrumbamos, entramos en depresión y queremos morir. ¿Y sabes por qué? Porque aún estamos en el mismo lugar, buscando a alguien que nos sostenga, y no hemos escuchado que el Señor nos está invitando a ir al otro lado del río. Al ir al otro lado del río, quiere decir que nos va a sacar, escucha esto, Dios te va a sacar de una zona que se llama la zona de confort. Esa zona en la cual tú te sientes seguro. Hay gente que está en las zonas de confort. ¿Alguien está conmigo? Hay gente que está en las zonas de confort y sabe que está mal. Sabe que no está prosperando, sabe que no le está yendo bien, sabe que la bendición de Dios no está ahí, pero sigue en esa zona porque es la zona que conoce. Aunque le está destruyendo, aunque le está maltratando, sigue ahí, sigue con esa misma relación, sigue con ese mismo grupo de amigos, sigue con esa vida de libertinaje, porque le da miedo pasar al otro lado del río. Le da miedo, y esto suena raro, le da miedo comprometerse con Dios. Yo quiero
quiero decirte que cuando tú oyes la palabra del Señor y Él te está diciendo: ven conmigo, vamos a ir al otro lado, es porque Dios te tiene grandes cosas, es porque Dios te va a bendecir, es porque al otro lado del río va a haber pastos, va a haber provisión, va a haber la bendición que en ese lado en el que te encuentras no está. Y que sientas temor, pues es algo normal que esté pasando en tu vida. Cuando nos hablan de pasar a un lado nuevo, nosotros sentimos temor, pero te quiero decir que el que te está diciendo, el que te está hablando esto, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él te va a llevar en victoria, Él te va a levantar y Él te va a sostener. Al pasar al otro lado del río te tienes que enfrentar a tus temores. Y tienes que tener tu mente y tu corazón totalmente abierta para asumir los retos que significan pasar al otro lado del río. Cuando vas a pasar al otro lado, se van a levantar enemigos, se van a levantar pruebas, se van a levantar circunstancias. Pero quiero decirte y recordarte que el que te dijo que pasaras al otro lado del río está en cada una de esas situaciones y que Él no te va a abandonar. No tienes por qué seguir en una vida destruida. No tienes por qué seguir en una vida de derrota. No tienes por qué seguir en una vida, hermano, allí de angustia y de vergüenza. Es hora de que le creas a Dios y pases al otro lado. Y la angustia y el temor llega. Pero yo, para pasar al otro lado, tengo que dejar todo lo que me tiene arraigado. Le sucedió a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y el Señor le habló y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Tienes que levantarte y salir tú y tu parentela e irte de tu tierra y llegar a la tierra que yo te prometo. Y Abraham tuvo que pasar al otro lado del río. Y él, sin preguntar, ni siquiera preguntando dónde era, ni cómo era, ni preguntando cómo le iba a ir, obedeció a Dios. Y la promesa, la palabra de Dios siempre estuvo en Abraham. Y le prometió la tierra que fluía la leche y la miel. Le prometió un hijo y el Señor lo cumplió. El Señor cumple lo que promete. El Señor te va a cumplir lo que promete en tu vida. Pero tú tienes que hacer obediencia al mandato. Cuando Dios le habló a Josué, aleluya, cuando Dios le habló a Josué, santo es el Señor, Josué tuvo temor. De pronto ese temor como el que tú tienes hoy. Yo quiero decirte que a veces también en mi vida hay temores. A veces no es fácil tomar ciertas decisiones drásticas, incluso con gente que uno ama. Pero tú tienes que tomar las decisiones perfectas y asertivas cuando estás cruzando el río. Si tú quieres estar en esa tierra que fluye la leche y la miel, allí donde están los pastos, allí donde están las aguas, donde el Señor te quiere sostener, tú tienes que tomar la decisión y creerle a Dios pese a cualquier situación. Pero el Señor sabe que tienes temor, y yo hoy te estoy diciendo de parte de Dios, Dios sabe que tú tienes temor, pero el temor se va cuando se perfecciona el amor de Dios en tu vida y en tu corazón. El temor tiene que huir. Josué no fue la excepción. Josué tenía mucho miedo. Se había ido el líder de líderes. Hoy ya no tienes de pronto a tu padre, a tu madre, aquel que te daba tanta seguridad. De pronto ese hombre, esa mujer que estaba en tu relación era la que te mantenía seguro, pero tan solo era una utopía, un sueño. Tú necesitas algo real, y esa realidad está en Cristo Jesús. Yo no sé cuántas aquí, mujeres y hombres, han estado, hermano, allí sintiéndose culpables y sucios con su cuerpo por entregarse a una seguridad momentánea de una relación sexual. O cuántos aquí han luchado y se han sentido seguros y felices, y al otro día totalmente allí acusado y decaído porque encontraste por un instante la seguridad que te da el alcohol o la droga. Algunos se mete allí sumido en la tristeza, hermano, en una cama donde no quiere levantarse. Pero si estás viviendo esto o algo similar, es porque no has comprendido que el Señor está contigo y te está diciendo: pasemos al otro lado del río, donde yo te voy a bendecir. Cuando tú buscas esas salidas, santo es el Señor. Cuando buscas esas salidas temporales y vuelves a tu lucidez, te das cuenta que sigues en este mundo
no solamente con el problema que tenías, sino con los nuevos que acarrearon tus decisiones de error. Con el Señor hay seguridad. Oiga, Josué, qué susto tenía. Yo creo que eso da susto. Y yo creo que a cualquiera nos pasa, y a mí a veces me pasa. Y tú tienes temor. ¿Por qué tienes temor del amor de Dios? ¿Por qué tienes temor del cambio que puede hacer bueno para tu vida? ¿Por qué tienes temor de aquel que no te va a usar y te va a desechar después de un momento? ¿Por qué tienes temor de aquel que mantiene firme su promesa? ¿Por qué tienes temor de comprometerte con el que dio su vida por ti para que tengas vida eterna? No tengas temor. Y Dios, viendo el temor que tenía Josué, le habló con un amor tremendo. Vamos a mirar. Y voy a leer de nuevo el 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, Josué. Entiéndelo. Ahora pues te elegí a ti. Ahora pues, levántate. Aquí viene la primera orden. Tú tienes que levantarte para cruzar el río. El río va a estar ahí y tú vas a estar ese lado del río sin saber que se experimenta una bendición con Dios si no te levantas y obras y actúas. Tú tienes hoy que levantarte. Tú tienes hoy que levantarte y decir: bueno, yo voy a atender el llamado de Dios. Yo no sé si estás cansado de sufrir. Yo no sé si no estás cansado del pecado. Yo no sé si estás cansado de la derrota. Yo espero que sí estés cansado. Pero levántate y cruza al otro lado del río, donde el Señor te bendice y le dice: pasa al Jordán, cruza el río. ¿Y sabes qué le dice? Yo quiero que cruces tú y todo tu pueblo. Cuando tú pasas al otro lado del río, va a haber parte de tu gente, de tu familia, que también va a pasar. Cuando tú pasas, eres padre y pasas al otro lado del río, alguno de tus hijos pasará contigo. Cuando tú pasas al otro lado del río y eres líder, eres servidor, al otro lado del río va a pasar alguno contigo. Hay gente que definitivamente se va a quedar allá, pero tú tienes que ser el de la excepción. Tú tienes que ser el diferente. Tú tienes que ser el que se levanta. Tú tienes que ser el que pasa y le cree a Dios, a su nombre. Levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado. Mira, el Señor ya te la entregó en su plan, en su propósito. Él ya te entregó la tierra de bendición. No sé si lo estás entendiendo. Allá está. Pero tú, ¿dónde estás? Viendo cómo otros danzan, viendo otros cómo gozan, viendo cómo otros prosperan, viendo otros cómo crecen, y tú no te animas a pasar al otro lado. Porque te gusta navegar y navegar en ese mar de lágrimas y sintiéndote libre, porque te deslizas, te mueves como un pez, pero en un agua salada a causa de tus múltiples llantos. ¿Por qué no pasas al otro lado, donde están las aguas salutíferas, el manantial de vida que brota directamente del corazón de Dios para sanarte y para restaurarte? Y dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Mira, yo se lo dije a Moisés, Josué, pero ahora te lo estoy diciendo a ti. Tú tienes que levantarte e ir. Y mira, te narra muchas cosas, pero dice en el versículo 5: cuando tú tomas la decisión, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando dice que nadie te podrá hacer frente, no quiere decir que no vas a tener batallas. Cuando Él dice que nadie te va a poder hacer frente, no quiere decir que no vas a tener guerras. Sí, se la va a levantar el enemigo, pero no te podrá vencer, porque mayor es el que está dirigiendo tu vida. Mayor y potente es Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando tú te levantas, y dices: yo voy a pasar al otro lado del río, el Señor va contigo. Y el enemigo te ve y va a querer que no pases, pero el Señor es el que va abriendo caminos. Y cuando vas caminando, el Señor sigue luchando tu batalla. ¿Por qué tienes tanto temor?
¿Acaso no estás más atemorizado y aburrido con una vida sin victoria? Con una vida en derrota. ¿No estás cansado de tus borracheras y fornicaciones? ¿No estás cansado de tu soledad? ¿No estás cansado que el enemigo te acuse? ¿No estás cansado de ver cómo otros verdaderamente Dios los restaura? ¿No estás cansado? Pues si estás cansado, el Señor te está diciendo: venid a mí. Él puede hacerte una nueva criatura. Te está llamando y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Aún estando en el vientre de tu madre, Él ya te estaba mirando francamente a los ojos, diciendo: yo tengo escrito cosas en mi libro acerca de ti, y no falta ni una sola. Ni una sola. Ahí está ministrando el Señor. Oh, Shaddai. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y mira la promesa cuando tú decides pasar al otro lado del río. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo estaré contigo. Pero no puedo estar contigo si no me obedeces. Porque yo no te puedo bendecir en esa tierra. Yo no te puedo cumplir mi promesa en esa tierra. Yo no te puedo cumplir lo que yo quiero para ti ahí donde estás, en el pecado y alejado de mí, porque yo soy santo. Y yo te tengo que tratar, yo te tengo que guiar, te tengo que pastorear. Apartado de mí, apartada de mí, nada puedes hacer. Estás desparramando tu vida creyendo que vives cuando estás muerto. No te dejaré ni te desampararé. A veces buscamos la compañía y el amparo y el abrigo del que nos destruye. Buscamos el amparo y el abrigo del que trata mal mi vida, del que rompe mis sueños, el que destruye mis ilusiones. A veces buscamos el amparo y el abrigo del que me utiliza, del que murmura de mí. Tú tienes que aprender a depender del Dios que te ama. Tienes que aprender a confiar en Él, porque Él está diciendo: no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Dale un fuerte aplauso al Señor, quien vive, y a su nombre. Ahora el Señor en el versículo 6 le dice algo muy importante: esfuérzate, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Cuando tú empiezas a cruzar el río, tienes que ser esforzado y valiente. El Señor no te está diciendo que es fácil. Escucha esto, acá Dios no te está diciendo que esto es fácil. Él te está diciendo que es posible. ¿Sabes? A la final, ¿a quién le gustan las cosas fáciles? Sí, nos gusta tener alguna ganancia ocasional, pero no hay nada más exquisito y sabroso, hermano, que saborear una victoria y decir: lo logré, cuando ves cicatrices de batalla, de guerra. Cuando ves tu familia otra vez restaurada y tú dices: esto me costó tiempo de oración, me costó tiempo delante del Señor. Cuando ves tu empresa prosperando y tú dices: esto me costó. Esfuérzate. El Señor no te está diciendo que es fácil, te está diciendo que te esfuerces y además que seas valiente. Los cobardes no heredan nada, los cobardes no alcanzan nada, los cobardes todo lo miran de lejos. Los cobardes, hermano, tienen también algo, y es que quiere impregnar a otros de cobardía. El cobarde quiere que otro sea cobarde y que sea tan destruido, tan miserable y tan ruin como él. La cobardía no puede estar en nuestra vida. Tenemos que ser valientes, hermano, y reprender las obras de las tinieblas y saber que si el Señor nos puso en un campo de batalla, Él es el que está con nosotros. Goliat es el que tiene que caer y David es el que tiene que correr a quitarle la cabeza. Usted tiene que ser ese David, y todos los Goliat en su vida tienen que caer.
Pero hay gente que se acobarda con la primera prueba. Con la primera prueba aborta su matrimonio, aborta su ministerio. Con la primera prueba deja de orar. Con la primera prueba deja todo. Y cuando se da cuenta, su vida pasó así, como la neblina que un día estalla, al momento desaparece. Y esa persona cobarde no alcanzó nada. Tienes que ser esforzado y valiente. Ahora, ¿cuál es la valentía y el esfuerzo que habla el Señor? Yo quiero decirte que no es con nuestras propias fuerzas, no es con carros, no es con caballos, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y para que el Espíritu Santo obre en nosotros a nuestro favor, tenemos que esforzarnos en algo. Y el esforzarnos es en lo siguiente: para que tú pases el río. Pon atención a esto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Queremos pasar el río a nuestra manera. Queremos decirle: sí, Señor, yo estoy cansado de este lugar y voy a pasar al otro lado del río, pero quiero seguir en mi pecado, quiero seguir en mi idolatría, quiero seguir en mis inmundicias, en mis perversidades. Yo estoy pasando el río, Señor, bendíceme. No. Para que tú no te hundas pasando el río, para que puedas poseer la tierra prometida, tienes que esforzarte y ser muy valiente para obedecer a Dios. Cuando tú obedeces al Señor, el cruce del río y la conquista de la tierra prometida está garantizada. Esfuércese por obedecer a Dios. El Señor le está diciendo que deje la idolatría, que deje la brujería, que no tenga dioses ajenos, que no tenga fornicación, que deje el adulterio, que deje la brujería, la gorería. El Señor le está diciendo que se congregue. El Señor le está diciendo que ore, sea esforzado. Y usted comienza, hermano, a cruzar. Y cuando usted comienza a cruzar, comienza a visualizar. Yo no sé si él lo está entendiendo. Cuando usted comienza a cruzar, usted comienza a ver la tierra que Dios le prometió. Usted no puede seguir estancado por el que no quiere cruzar el río. La salvación es personal. Y si él no quiere, si ella no quiere, usted tiene que cruzar el río. Al otro lado del río, allá están los pastos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, hermano, algo bien interesante. Y con esto vamos acercándonos allí al final. Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas que prosperado en todas las cosas que emprendas. Tú vas a ser prosperado al otro lado del río. Vas a ser bendecido. Pero mientras estés en necedad, con temor, con cobardía, no va a pasar nada. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escucha esto: para que todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo me imagino a Josué: bueno, tengo que salir con todo este pueblo, cruzar el Jordán. Ya van 2 veces que le dice el Señor: te mando, te esfuerzo. Josué era un hombre que creía. Josué, cuando vio la tierra prometida, cuando fueron a mirar la tierra prometida, fue uno de los 2 que creyeron que podían poseerla. A veces creemos, pero tenemos temor de actuar. No sé si te ha pasado. El Señor te habla y tú crees. Y dices: sí, esto está bueno, yo lo creo, pero temor a hacer. Pero el Señor pone el querer como el hacer. Tú no puedes ser solamente oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Lo que te está hablando el Señor, hazlo. No lo cambies, no le cambies la medida, no le cambies la manera, no le cambies la forma. No trates de ajustar a Dios a tu vida. Más bien, como es el derecho, ajústate tú a Dios. Cuando tú te ajustas a Dios, todo te sale bien. Ahora te dice: no temas ni desmayes. Hay momentos cuando ya estamos pasando al otro lado del río, que sentimos que nos desmayamos, que no podemos más. A veces todo va tan bien, no sé si le ha pasado, que dice: bueno, ya todo está bien, pero viene la circunstancia, viene el problema. No temas, no desmayes.
¿Sabes por qué? Porque el Señor es el que te da las fuerzas. Cuando tú oras, cuando tú le buscas, el Señor te va a dar las fuerzas para seguir adelante. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Serás rejuvenecido como el águila. Serás fortalecido como el búfalo. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes bendición en tu vida y te dice: porque Jehová tu Dios, y diga, estará conmigo. No solamente tú, bueno, dilo tú. Porque Jehová Dios estará conmigo en donde quiera que vayas. ¿En dónde es eso? En donde quiera. Ahora tengamos en cuenta en dónde es ese en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas, donde Dios te ha mandado. Cuando tú te sales del lugar donde el Señor te envió, no te va bien. Donde quiera que vayas, que el Señor te envió, donde quiera que vayas, donde el Señor lo prometió, te va bien. Tenemos que morir a nuestro yo. Pasa al otro lado del río. Deja el temor. Tienes que despojarte de cosas. Abraham tuvo que despojarse para pasar al otro lado. Josué tuvo que despojarse para pasar al otro lado. Y algún día el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando iban en la barca, cuando el Señor dijo: vamos al otro lado, iban en la barca, se levantaron olas, se levantaron vientos. Acá lo vimos hace unos días. Pero el que dijo: pasemos al otro lado, los llevó al otro lado, porque Él estaba con ellos. El Señor quiere estar contigo.